como ya se lo mencioné, entonces estaremos hablando de la radiografía del déficit habitacional en Honduras. ¿Cuáles son las dimensiones, las causas y las oportunidades que tenemos para el desafío que se nos ha presentado en el sector vivienda? La vivienda en Honduras es un derecho constitucional y este va más allá de un techo o del mismo componente de infraestructura civil. Es un pilar estratégico para el desarrollo nacional y un elemento determinante para la reducción a la pobreza y la resiliencia climática. En ese contexto quiero invitarlos a que veamos a la vivienda desde tres dimensiones fundamentales. La vivienda representa un desarrollo económico. En primer lugar, cada proyecto, sabemos, habitacional genera empleo directo e indirecto, dinamiza la industria de la construcción, fortalece la cadena de suministro de materiales, impulsa el comercio local y atrae la inversión. Además, una vivienda adecuada incrementa el patrimonio de las familias y contribuye a la estabilidad económica de las comunidades. En segundo lugar, también tenemos a la vivienda como una plataforma social. Un hogar digno brinda seguridad y salud y bienestar, mejora las condiciones para los niños, pueden estudiar, fortalece la unidad familiar y genera comunidades más organizadas, inclusivas y seguras. En otras palabras, la vivienda crea oportunidades para romper ciclos de pobreza. También podemos ver a la vivienda como una herramienta de resiliencia climática. Sabemos que Honduras es un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales, por lo que nuestras soluciones habitacionales deben incorporar criterios de sostenibilidad, reducción de riesgos a desastre, eficiencia en el uso de recursos y adaptación al cambio climático. Una vivienda resiliente reduce pérdidas económicas y fortalece la capacidad de recuperación a las comunidades frente a eventos externos. Hemos visto en muchas ocasiones lo vulnerable que ha sido nuestro país ante estos desastres, entonces es una gran oportunidad para empezar a incorporar la resiliencia en el tema de la vivienda. Como gobierno, hoy en día no solo buscamos reducir el déficit habitacional, sino también impulsar el desarrollo económico, fortalecer el tejido social y preparar al país frente al cambio climático, porque hemos entendido que invertir en vivienda es invertir en desarrollo, estabilidad y futuro. En síntesis, deja de ser únicamente una necesidad física y se convierte en una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Por eso afirmamos con plena convicción que esa es la visión que orienta nuestras acciones y el compromiso que impulsa la política de vivienda en Honduras. Para entender un poco la dimensión del problema, hablaremos sobre el déficit habitacional por el cual atraviesa nuestro país en la actualidad. Honduras cuenta con 2.6 millones de hogares, de los cuales 1.6 enfrenta algún tipo de déficit habitacional, creciendo a razón de 19,000 nuevos hogares anuales. Esta es una proyección, no hay un dato, un censo exacto, estas son proyecciones que se han estimado a la fecha. Eso quiere decir de que 6 de cada 10 hogares presentan algún tipo de déficit habitacional. Por este dato no refleja la verdadera magnitud del problema. Debemos comprender que existen distintos tipos de déficit. Hablar de déficit habitacional no es solo hablar de números, es hablar de familias que viven sin seguridad, resiliencia y oportunidad. Una vez comprendida la magnitud del déficit en el cual estamos actualmente, es importante entender que no se trata de un problema único, sino un desafío multidimensional que requiere soluciones integrales. Dentro de las dimensiones del problema tenemos la primera dimensión, que es la cuantitativa, que esta refleja la necesidad de construcciones de viviendas nuevas. En el país se ha estimado que existe alrededor de 640,000, déficit cualitativo de 640,000 viviendas, lo que representa un enorme reto para el Estado y para el sector privado. Sin embargo, la mayor parte del déficit se encuentra en la dimensión cualitativa, que cerca de 1 millón de viviendas presentan condiciones inadecuadas, es decir, hacinamientos, viviendas en condiciones precarias, lo que quiere decir pisos de tierra,
techos en mal estado, en condiciones de vulnerabilidad o en zonas de riesgo. También la falta de acceso a servicios básicos, es decir, viviendas ubicadas en zonas no urbanizables o en zonas o en asentamientos precarios. Esto significa que muchas familias sí tienen una vivienda, pero no viven una vivienda digna, segura y adecuada para su desarrollo. En otras palabras, no basta con construir solo las 640 viviendas que tenemos en déficit cuantitativo, sino también mejorar las condiciones de este déficit cualitativo. Aquí tenemos una enorme ventaja, ya que atender el déficit cuantitativo representa una menor inversión en cuanto al déficit cuantitativo. El déficit cualitativo lo podemos atender de manera más inmediata, mejorando las condiciones de las viviendas ya construidas, es decir, si tenemos viviendas en condiciones de pisos de tierra, un piso de firme de concreto, eso mejora la condición del déficit cualitativo, o viviendas con materiales precarios, la sustitución de este tipo de materiales mejora la condición del déficit cualitativo. Otra de las dimensiones también es la dimensión territorial. El déficit no afecta por igual a todo el país, se concentra principalmente en áreas urbanas con el crecimiento de asentamientos informales y zonas rurales donde predomina la construcción de materiales precarios y falta de servicios, lo que les mencionaba, que en muchos casos estos asentamientos no cuentan con servicios básicos como agua, saneamiento, energía. Entonces ese déficit territorial contribuye a aumentar este déficit cualitativo. También la dimensión económica. Esto está relacionado con los bajos ingresos y la alta informalidad que limita el acceso a créditos a la mayor parte de los hogares hondureños. Sin embargo, pueden mejorar o adquirir una vivienda perpetuado en el déficit habitacional de generación en generación. Otra de las dimensiones, aquí en esta diapositiva tenemos la dimensión del problema visto a nivel regional. Tenemos un cuadro comparativo del déficit habitacional en los diferentes países de Centroamérica, lo que ubica a Honduras como en la tercera posición en cuanto al déficit relativo. Tenemos a Guatemala como con el mayor déficit, pero esto está relacionado con la población que existe en el país. De acuerdo con la estimación presentada, Honduras registra un déficit aproximado de 1.6 millones de viviendas, lo que significa que 6 de cada 10 hogares hondureños presentan algún tipo de necesidad habitacional. Esto convierte a nuestro país en uno de los 3 con mayor déficit relativo en Centroamérica. Si observamos la comparación regional, Guatemala, lo que les mencionaba, presenta el mayor número absoluto de viviendas con déficit debido a su mayor población. Sin embargo, Honduras muestra los porcentajes más elevados de hogares afectados, superando ampliamente a países como Costa Rica y Panamá, que si lo pueden observar, pues son los que tienen un menor porcentaje de déficit. El déficit habitacional, que observamos hoy no surgió de un año a otro, es un resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado, limitaciones en planificación territorial, pobreza, desigualdad y una alta exposición a fenómenos naturales que han deteriorado condiciones habitacionales del país. En conclusión, este cuadro nos muestra cifras, el tamaño de compromiso que tenemos como país, y también nos recuerda que si queremos construir una Honduras más competitiva, más equitativa y más resiliente, debemos colocar la política de vivienda en el centro de la agenda nacional. Una vez comprendida la dimensión del déficit habitacional, es necesario preguntarnos por qué este problema ha persistido durante tantos años.
La respuesta está en diferentes factores estructurales que los hemos identificado, lo que ha limitado el desarrollo del sector vivienda en Honduras. Tenemos factores como la falta de planificación territorial y el acceso a suelo urbano, la escasez de terrenos con infraestructura básica como agua potable, saneamiento, energía y viabilidad incrementa el costo de los proyectos o la ejecución de proyectos habitacionales y obliga a muchas familias a establecerse en asentamientos precarios, en asentamientos informales o en muchos casos hacinamiento de hogares. Esto genera un crecimiento urbano desordenado y aumenta la vulnerabilidad de nuestras ciudades. También otro de los factores que tenemos es el acceso limitado al financiamiento habitacional. Es de conocimiento que durante muchos años miles de familias de bajos ingresos han quedado completamente excluidos a cualquier tipo de financiamiento relacionado con proyectos habitacionales por no cumplir con los requisitos del sistema financiero. Como consecuencia, se reduce la capacidad de adquirir una vivienda digna y se limita la producción de la vivienda social a gran escala. En tercer lugar, tenemos la alta vulnerabilidad climática. Lo que antes les mencionaba, somos un país muy expuesto a los efectos y cambios climáticos. Cuando las viviendas no se construyen con criterios técnicos y en zonas de alto riesgo, cada fenómeno natural se traduce en pérdidas humanas, económicas y sociales que profundizan aún más el déficit habitacional. Otro de los factores estructurales que originan el déficit es también la alta informalidad laboral. Una parte importante de la población económicamente activa trabaja de la economía informal, lo que significa que aunque genera ingresos, no pueden demostrar estabilidad financiera ante el sistema bancario. Esto limita el acceso al crédito hipotecario y obliga a muchas familias a recurrir a autoconstrucción, generalmente de forma progresiva y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Como quinto punto de factores estructurales tenemos la débil institucionalidad del sector. Durante muchos años Honduras careció de una política pública sólida y de una institución de mandato al liderar el sector vivienda o de coordinar y dar continuidad a la gestión de la vivienda y los asentamientos humanos. Esta falta de articulación dificultó la planificación, la coordinación entre instituciones y la implementación de soluciones sostenibles. Hoy en día esa realidad comienza a cambiar mediante el fortalecimiento institucional y la creación de una rectoría especializada que representa una oportunidad para construir una política de vivienda con visión a largo plazo, capaz de coordinar esfuerzos entre Estado, gobiernos locales y sector privado y la cooperación internacional. En definitiva, reducir el déficit habitacional no depende únicamente de construir más viviendas, también requiere fortalecer nuestras instituciones y generar condiciones para que más familias puedan acceder a una vivienda digna. En esta gráfica, lo que les mencionaba antes, que uno de los componentes o aspectos que ha limitado el acceso a una vivienda digna es la informalidad laboral o el limitado acceso a los financiamientos habitacionales. Este gráfico muestra un recorrido de los recursos desde los organismos multilaterales, el gobierno e inversionistas institucionales hacia las instituciones financieras, que son encargadas de convertir estos recursos en créditos para las familias. Sin embargo, aquí es donde nos encontramos el principal obstáculo. El sistema financiero opera bajo criterios de capacidad de pago y de nivel de riesgo, por lo que solo una parte de la población cumple con los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, que el sector bancable es el 30% del sector formal y 6% del sector real, lo que cataloga a la mayor cantidad de la población como un sector no bancable. Como consecuencia, muchas familias
recurren a la autoconstrucción progresiva, construcción sin asistencia técnica o se establecen en zonas con infraestructura deficiente y alta vulnerabilidad, incrementando el déficit habitacional. Para ello, el reto únicamente no es disponer de los recursos financieros, sino lograr que esos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Esto requiere ampliar el acceso al crédito mediante garantías, subsidios focalizados, alianza público-privada e instrumentos financieros inclusivos. Otro de los factores que agrava el déficit habitacional en Honduras es la alta vulnerabilidad frente al cambio climático y los desastres naturales. En este gráfico tenemos la comparación del riesgo habitacional, resiliencia habitacional y lo que tradicionalmente el éxito de una política de vivienda se medía por el número de casas construidas. Sin embargo, hoy ese enfoque no es suficiente. El verdadero desafío es construir viviendas seguras y resilientes, capaces de proteger a las familias y resistir a efectos de fenómenos como huracanes. Como muestra el gráfico, el riesgo habitacional está asociado a 3 factores principales: viviendas vulnerables, huracanes e inundaciones, asentamientos de riesgo, infraestructura precaria y planificación. La resiliencia habitacional nos invita a construcciones seguras, adaptadas al clima, ordenamiento territorial sostenible, servicios básicos de agua y saneamiento. En conclusión, la vivienda segura y resiliente es una estrategia clave para proteger vidas y asegurar el desarrollo sostenible del país. Para ello, la política de vivienda del futuro debe integrar el desarrollo urbano con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Invertir en resiliencia no es un costo adicional, es una inversión que protege vidas, preserva el patrimonio de las familias y garantiza un desarrollo sostenible para Honduras. Una vez comprendida la importancia de construir viviendas resilientes, debemos entender que el mayor costo no es invertir en resiliencia, sino no hacerlo. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra las consecuencias de no hacerlo y cuáles son las áreas que afecta estos factores. Por ejemplo, en el área de economía, la consecuencia de no invertirlo es más gasto reactivo, menor inversión. Cada desastre significa pérdidas de viviendas, de infraestructura y bienes, obligando al Estado a destinar cada vez más recursos a la atención de emergencia y menos inversión productiva. En el área social tenemos mayor inequidad, desplazamientos y deterioro de la calidad de vida. En salud y educación, peor rendimiento y más enfermedades. Los desastres interrumpen el acceso a los servicios básicos, incrementan las enfermedades y afectan el rendimiento escolar de los niños y niñas y jóvenes. Desde la perspectiva ambiental, tenemos que la consecuencia de no invertir: terrenos degradados, mayor vulnerabilidad, la ocupación de zonas de alto riesgo y la degradación de los ecosistemas incrementan la vulnerabilidad. En cuanto al área de seguridad, la recurrencia de los desastres aumenta la exposición a la población y hace que las emergencias sean cada vez más frecuentes y costosas. Ok, entonces, ¿cuál es el desafío como país y cuál es la respuesta en desarrollar soluciones habitacionales seguras y resilientes? Viviendas que cumplan estándares mínimos de seguridad técnica y calidad, que tengan la capacidad de adaptarse, resistir y ocuparse de eventos adversos y que las familias puedan vivir sin riesgo estructural ni peligros para su vida y salud. Dentro de esto incluye o implica, en primer lugar, que podamos realizar construcciones sólidas y estables. Eso quiere decir que utilicemos sistemas constructivos, materiales de alta calidad o técnicas constructivas que puedan adaptarse a la resiliencia, a los cambios climáticos y que cumplan con estándares de calidad.
En segundo lugar, garantizar el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento, energía, drenajes y vías de evacuación. También debemos adaptarnos al clima y a los riesgos locales. Eso quiere decir empezar a incorporar sistemas constructivos en techos y cimientos estructurales resistentes. En la parte de la planificación urbana y territorial debemos de incorporar el ordenamiento de asentamientos y la disponibilidad de suelo seguro, promoviendo asentamientos ordenados y seguros, y la disponibilidad de suelo, evitando que las familias continúen ocupando zonas de alto riesgo. No invertir en resiliencia habitacional es pagar dos veces, primero con vidas y hogares destruidos y luego con recursos públicos desperdiciados en respuestas de emergencias que podrían haber sido evitadas. Ya vimos la magnitud del déficit habitacional, sus causas estructurales y la necesidad de construir viviendas resilientes. La siguiente pregunta es, ¿hacia dónde debemos avanzar como país? El déficit habitacional en Honduras no debe verse como una carencia, sino como una ventaja de oportunidad que permita dinamizar la economía nacional y cerrar las brechas de desigualdad social. En primer lugar, contamos con una base institucional importante desde el año 2019 que ha impulsado avances como la Ley Marco de Vivienda, el Sistema Nacional de Vivienda y el Sistema de Información Sectorial Privado y las alianzas estratégicas del sector privado y organizaciones de desarrollo. Su participación es fundamental para reducir el déficit habitacional en Honduras, ya que aportan cercanías con las comunidades, innovación social y capacidad de movilizar recursos técnicos y financieros que el Estado no puede cubrir por sí solo. Su involucramiento estratégico permite ampliar el acceso a vivienda digna de manera más rápida y eficiente. En el Sistema Nacional de Vivienda tenemos, es un conjunto de actores que desarrollan actividades conducentes a propiciar el acceso a la población. En el Sistema de Información Sectorial están involucrados cualquier tipo de entidad que promueva la organización social. La Secretaría de Estado en los despachos de vivienda de asentamientos humanos tiene a su cargo el diseño, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de información sectorial, el cual debe acceder todas las entidades del sistema de vivienda. Además de fortalecer las políticas públicas y las alianzas estratégicas, existe un elemento indispensable para reducir el déficit habitacional, y esto es desarrollar mecanismos de financiamiento innovadores e inclusivos. Por ejemplo, esquemas de crédito flexibles, garantías y tasas, productos innovadores, subsidios para apalancar créditos, soluciones habitacionales progresivas. Tenemos una enorme oportunidad hoy en día. Justamente ayer se firmó un contrato para el financiamiento por medio del CAF de 400 millones de dólares, que precisamente es para el tema de subsidios para apalancamiento de créditos. Entonces, como Secretaría y como Estado, tenemos la enorme oportunidad de empezar a reducir ese déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. Tenemos también otra de las oportunidades para enfrentar el déficit habitacional es empezar a incorporar el ordenamiento urbano, el banco de tierras apto, la gestión de riesgo y resiliencia. Durante muchos años, pues el crecimiento de nuestras ciudades ha ocurrido de forma acelerada y en muchos casos sin una adecuada planificación territorial. Como consecuencia, miles de familias han terminado ocupando zonas inundables, zonas de alto riesgo, áreas sin infraestructura ni servicios básicos. Por ello, una política moderna de vivienda debe comenzar desde el ordenamiento territorial. Esto significa orientar el crecimiento de las ciudades hacia zonas aptas para el desarrollo, con acceso a infraestructura, equipamiento, oportunidades económicas.
Tenemos como segundo componente también la creación de un banco de tierras que permita al Estado identificar, gestionar y disponer del suelo seguro y legalmente disponible para futuros proyectos habitacionales. Como Secretaría igual estamos identificando ese banco de suelos. Tenemos conocimiento que a nivel nacional es una problemática que ha afectado por muchas décadas. También y finalmente toda la planificación debe incorporar gestión de riesgo y resiliencia. Ya no podemos seguir construyendo donde sabemos que existan pérdidas humanas y económicas. Cada nuevo proyecto habitacional debe considerar las amenazas naturales, las condiciones del territorio y los efectos del cambio climático desde su etapa de diseño. Como Secretaría igual estamos creando políticas para que se dé cumplimiento a estos parámetros, a estos requerimientos técnicos y que de hoy en adelante nos enfoquemos en cumplir con esos ciertos criterios técnicos. Como conclusión, tenemos que el desafío de la vivienda en Honduras no es únicamente un reto de infraestructura, es ante todo un desafío de desarrollo humano, de equidad social y de visión de futuro, porque si el hogar es la raíz del desarrollo humano, nuestra responsabilidad como Estado es garantizar que esa raíz sea firme, segura y resiliente. Por eso el reto que tenemos como institución, como profesionales y como sociedad es trabajar de manera articulada para construir ciudades mejor planificadas, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares.